Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Libra. Bueno, mi queridísimo Libra, pues en este vídeo de hoy me lo habéis pedido mucho. Os voy a dar un mensaje con la bola de cristal, así que estáis atentos. Ya sabéis, Libra, que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, con lo laboral. Avanzaste en algo, tuviste tus resultados, tuviste lo que querías. Y ahora, Libra, podrías estar en una situación de querer volver, en este caso, a un trabajo que ya hacías antes. Pero este sentimiento que tú estás teniendo, Libra, te puedo decir que es pasajero. La opción de cambiar la tienes, pero pienso que no vas a cambiar finalmente. Libra, que no tenéis trabajo. Vas a tener noticias de 2 a 3 semanas aproximadamente. Noticias de trabajo para ti. Y sale clarísimamente. Los Libra, que tenéis un negocio. No todo siempre sale como uno quiere, ¿no? Entonces aquí lo que te están diciendo, Libra, es que no te desesperes y que sigas haciendo las cosas como tú sabes hacerlas, las cosas bien hechas. También tengo que decir, Libra, y voy a ser clara en este caso, que en tu negocio hay personas que se podrían estar beneficiando más que tú, ¿vale? Pero bueno, eso lo tienes que ver tú, Libra. Vamos a seguir, seguimos con la economía. ¿Estás esperando recibir un dinero, Libra? Me da igual relacionado con pasado tuyo o un dinero relacionado con hijos. Dicen las cartas que ese dinero llega, que llega ya mismo y que tendrás que tomar decisiones más adelante sobre un dinero familiar o que alguien tomará decisiones con un dinero familiar. Vamos a seguir, Libra. Ahora sí, ¿con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Estás esperando que lleguen cosas buenas a tu vida, Libra. Y sientes que esa espera pues se puede hacer un tanto interminable, ¿no? Pero es que aquí me lo muestra como un proceso que tú tienes que pasar. Que de cara a futuro tendrás ciertas indecisiones, pero que todavía no ha llegado esa persona. O sea que si tú estás esperando a alguien relacionado con el pasado, todavía no se acerca. No se acerca. Puedes llegar a sentir un poco de frustración en esa espera, porque es algo que deseas mucho. Y si no estás esperando a nadie del pasado, te diría, Libra, paciencia,
porque la persona que tiene que llegar a tu vida todavía no ha llegado, falta un poquito todavía. La soltería tampoco es mala, ¿eh? Vamos a ver qué más. Libra. Vamos a ver qué pasa aquí, Libra. Los sentimientos que tienes hacia esa persona del pasado se irán difuminando, se irán volatizando, porque esa persona me sale distante y distante en todos los aspectos, tanto física como emocionalmente, ¿vale? Entonces, eso es algo que va a ir desapareciendo, que no te preocupes, Libra, que llegará otra persona a tu vida, pero que no ha llegado el momento aún, porque tampoco tú has cerrado esta etapa, que esta persona vendrá porque esta persona hará un cambio en su vida. Entonces, ese cambio que haga esta persona en su vida será lo que le una a ti. No cambio tuyo, sino cambio de esta persona. Hará un cambio y ese cambio, el destino lo llevará o la llevará a ti, Libra. Tengo que decirte también que se seguirán buscando comunicaciones con esa persona que está en otro lugar. Se seguirán buscando esas comunicaciones, como que parece que nos sosiega, que nos tranquiliza simplemente el hablar con esa persona. Pero esas comunicaciones no son buenas. Y llegará el momento que tú te darás cuenta que no son buenas para ti. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Libra, que estáis solteros. La ilusión va a volver a tu vida. Ahora mismo tú estás, Libra, en un... ¿Cómo te digo? Como en un bucle que es como que no le ves la salida a esto. Como que continúas en algo que es... que esa persona que no te va a ofrecer una relación, que te ofrece amistad. Ya está, Libra. Te ofrece amistad. Ni más ni menos. Entonces yo tengo que decirte, Libra, que tus decisiones, las que yo te he comentado antes, esas decisiones, van a llegar antes de lo que tú te imaginas. Antes de lo que tú te imaginas. Te puedo hablar hasta del mes de agosto, Libra. Te puedo hablar hasta del mes de agosto, pero te voy a contar algo. Tú en un principio, ten por seguro que tú con esta persona no vas a tener un flechazo. No. Tú cuando conoces a esta persona, Libra, tú tienes el corazón roto. Y esta persona posiblemente que también. Así que te digo que no será un flechazo. Será algo lento que comenzará a ilusionarte poco a poco. Que por una parte dices, me gusta, pero esa parte que tienes, el pasado ahí, no te deja que te guste. Y esto es lo que yo veo aquí. Mes de agosto, muy importante. Y si esto sale como yo estoy viendo, Libra, te digo que esta persona, si salen las fechas que te digo, en el mes de octubre, te presenta a personas muy importantes para él o para ella, pero muy importantes, y son personas que vienen de otro lugar. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Libra, que estáis solteros. A veces las personas nos empeñamos
en que una relación se tiene que dar. Y es verdad que a veces nos empeñamos y yo he tenido casos de que, bueno, de que las cartas salir todo lo contrario y empeñarse esa persona en que yo le diga lo que quiero escuchar esa persona. Y es que eso yo no lo voy a hacer nunca, jamás. He tenido muchos casos así. Vamos a seguir. No dudes ni un momento, Libra, las energías comenzarán a moverse. Comenzarán a moverse, no dudes que esa persona llegará, que cortarás con el pasado, que es muy importante el cortar con el pasado, es muy importante ese cambio. Que ahora mismo tú no crees que tú puedas verte con otra persona. Que puede ser eso perfectamente, pero es que llegará el momento de que tú mismo, Libra, decidas, tú mismo decides. Te apunto un número que te lo voy a dar al final del vídeo. Libra, vamos a ver qué te aconsejan a ti las cartas. Solteros, solterísimos. Llénate de paz, Libra. Llénate de paz y te voy a contar algo, y este año es perfecto para ello, Libra. Para los solteros, no sé si conoces a Oshun, me imagino que sí, lo conoceréis. Sería bueno que le dierais una ofrenda a Oshun para mover todas estas energías, para mover o para acelerar lo que viene y para atraer los cambios positivos. Vamos a seguir. Seguimos, Libra, no te me vayas, solteros, que te voy a dar un mensaje especial del amor. Seguimos con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Uno de los dos está teniendo mucha paciencia y actúa con mucha prudencia hacia las actitudes del otro. Y uno de los dos tiene una preocupación o una decepción, pero no porque la otra parte le haya hecho decepcionarse. No es por eso esa decepción que yo estoy viendo. No viene por ahí. Quizás sea el no poder dar más. Y esto preocupa. Y preocupa a uno de los dos que esta distancia emocional que está viendo sea detonante para que puedan entrar otras personas en la vida de nuestra pareja, ¿no? Vamos a ver qué más. Esto es como decir, estoy notando a mi mujer o a mi marido distante y tengo miedo
de que se haya acabado la chispa. O sea, esa distancia me está haciendo pensar que se haya acabado la chispa y pueda dejar entrar a otras personas. Vamos a seguir, Libra. Casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que piensa mucho. Piensa mucho, intenta tomar decisiones. Hay una decisión que por parte de uno de los dos, de manera oculta, ha sido tomada. ¿Con qué tendrá que ver? Cada uno que lo aplique a su historia. Pero hay una decisión interior oculta que ha sido tomada y que es una decisión buena para lo que es el matrimonio o para la relación. ¿Por qué ha sido tomada esa decisión? Porque pasó algo que no debía de haber pasado. Esto no debía de haber pasado. Porque no se podía ofrecer otra cosa. Bien. Uno de los dos tiene cosas en su cabeza que son bastante negativas. Y no es que la relación de por sí vaya mal. No. Es que uno de los dos a veces no le es suficiente con lo que tiene a nivel emocional. No le es suficiente. ¿Bien? Se pueden avecinar cambios importantes para vosotros, Libra. Se pueden avecinar cambios importantes, seguros, cambios que a una persona en concreto, y esto va más para los que estáis de novios, no les va a gustar nada, porque no les va a gustar nada esos cambios, y que quedará como loca cuando sepa de esos cambios. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, Libra. Veo avances en el mes de julio, bien, avances importantes, avances, tranquilidad para vosotros y desasosiego para muchos. A mí no me gustan las personas así, para nada. De hecho, que creo que ya sé por qué soy un poco ermitaña. Porque no me gustan las personas así. Me gustan las personas reales, las de verdad. Las que son lo que ves. En agosto, Libra, ten en cuenta que van a intentar romper tu relación. Ten mucho cuidado. ¿Lo van a conseguir? No. No lo van a conseguir. Y pueden llegar a inventar cosas muy graves para destruir esta relación. Y esto puede ser una persona cercana, una persona del pasado o una persona con la que hayamos tenido un desliz.
que es la persona con la que se han tomado ya decisiones. Porque pasó algo que no estaba escrito ahí. Eso no podía pasar. No todos vais a estar en la misma situación, evidentemente. Pero bueno, vosotros quedaros, Libra, con lo que más os convenga y sobre todo, como siempre, si no va contigo la tirada, pues tú la dejas pasar y ya está. Vamos a seguir contigo. Libra, casados en convivencia y novios. Tú te preguntarás muchas veces, Libra, ¿hay amor en esta relación? Sí, sí hay amor. Sí hay amor. Pero también hay muchas amenazas en esta relación. Y no sé si ya manos negras o gente que de verdad tenéis cerca o qué, pero sí hay muchas amenazas. Y la de agosto no me gusta. Ni un pelo. Ni un pelo. También tengo que decir en este caso, Libra, que hay uno de los dos, hay uno que es más frío aquí, o más, sí, más frío, más calculador, ¿no? Vamos a decirlo así. Que si se rompiera la relación, se rompe ya. Pero hay uno de los dos que no se plantea ni por asomo una ruptura en esta historia. Ni por asomo, ¿eh? Y si lo has pensado alguna vez, quítatelo de la cabeza eso. Que de boquilla todos estamos muy bien, pero luego, a la hora de la verdad, las cosas son diferentes. Vamos a ver qué más. Vamos con tu mensaje especial del amor. No te adelantes a la toma de decisiones, Libra. El amor va a llegar a tu vida. La situación que tienes ahora mismo en pareja se va a estabilizar porque realmente no tenéis un problema real de pareja. Es un problema de uno de los dos, de que piensa a lo mejor cosas que no tiene que pensar. Entonces, esto va a llegar a estabilizarse. Con los problemas externos que lleguen ya sabremos cómo lidiar. De momento, vive lo que hay. Vamos a seguir. Seguimos, Libra. ¿Con qué seguimos? Con la salud. Y no te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial general. Vamos a ver, Libra, y tu salud. Mala circulación, Libra. Para las mujeres que hayáis estado con problemas de ovarios y útero, llegan buenas noticias para vosotras. Ahora sí, Libra, vamos a seguir con tu mensaje que te he dicho antes. Libra, vamos a dar un mensaje con la bola de cristal. Pues vamos a ello, Libra. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí. Libra. Todo fluye de manera normal. Todo fluye como tenía que fluir, como estaba escrito, como era tu destino. No pienses que aquí se ha alterado nada. No se ha alterado nada. Ha pasado lo que tenía que pasar y va a pasar lo que tenía que pasar. Por destino será así, Libra. Vamos a ver, Libra, mira. Es que no sé cómo decir esto. Uf. Hay una persona que se está despidiendo, ¿eh?
Bueno, hay una persona que se está despidiendo. Y también me muestra esta persona, que creo que tiene que ver con él o con ella, una margarita. Creo que es una margarita, creo. Pero no me muestra esta margarita en... Creo que es una margarita, es que ya no lo sé. Es que me la muestra como en forma de joya. En forma de joya. Y dice esta persona que viene alguien más por el camino. Que alguien está a punto de llegar. Nuevos miembros a la familia Libra. Si sabes de esa joya, de esa piedra, de eso, de lo que sea, Libra, yo creo que podría estar haciendo referencia a que la tengas tú o a que te la quedes tú. Esta persona. Y sí quiere que sepas que todo está fluyendo como tiene que fluir. Que no hay ninguna alteración. Así que fluye tú también. Libra, te voy a dar el número 21 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, Libra. Y qué más que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos la próxima semana.